Existían dragones cuando yo era un niño. Los libros son como los dragones. Si no creemos en ellos y los leemos, ellos dejarán de existir. Hola amigos y amigas del mundo de ayer, yo soy Mauricio y hoy vamos a hablar de la saga literaria Cómo entrenar a tu dragón. Una saga de 12 libros que son internacionalmente reconocidos por la historia de Hippo y Chimuelo que se muestra en las películas de DreamWorks. Y hoy por supuesto que nos acompaña Chimuelo porque vamos a hablar de los libros de esta saga, pero también de la autora y de la repercusión que tiene Cómo entrenar a tu dragón. Cressida Cowell nació el 15 de abril de 1966 en Londres y desde pequeña sus maestros la conocían por ser una niña despistada, siempre soñando despierta, y de hecho sus compañeros la apodaban Messy Cressy, que es algo así como decir crecidita, desordenada. Y esta niña pues dejó flotar su imaginación y ella siempre tuvo esa convicción o interés por crear historias. Y especialmente a partir de los 8 años, ella con su familia cada verano empezó a ir por periodos de 4 semanas a una isla en Escocia que estaba deshabitada. No había carreteras, no había casas, ni siquiera había electricidad. Fue así que verano tras verano ella fue a ese lugar y ahí bajo su idea pues nació la isla de Berg, que es el lugar que le da pie a toda la saga de Cómo entrenar a tu dragón. Y es que en esta isla deshabitada, Cressida Cowell a los 9 años pues se imaginó que como fue una isla donde vivieron vikingos en el pasado, pues esta estaba habitada por dragones en las montañas, en las cuevas, y de esta manera esta niña de 9 años pues concibió la idea de Cómo entrenar a tu dragón y comenzó a escribirla y también a ilustrarla. Y fue hasta el año 2003, a sus 37 años, que su sueño se hizo realidad cuando publicó el primer volumen de esta saga literaria, que se titula Cómo entrenar a tu dragón. En total, esta saga de 12 novelas más algunos libros complementarios ha vendido al día de hoy 11 millones de ejemplares alrededor del mundo y también la saga se ha traducido a 38 idiomas. Pero por supuesto, esta saga es internacionalmente reconocida por la franquicia de películas animadas de DreamWorks que salieron en 2010, 2014 y 2019. Y bueno, también la saga tiene una serie en streaming y este 2025 va a salir en junio el live action de Cómo entrenar a tu dragón. A decir de Cressida Cowell, ella se siente muy orgullosa de las películas de DreamWorks porque a pesar de que la historia es diferente a la historia de sus novelas, como vamos a ver en este video, pues ve que está ese mismo mensaje de el asombro, protección y libertad que requieren seres espectaculares como los dragones, pero también este liderazgo inteligente y amable que tiene Hippo. Todo pues en un mensaje global acerca del cuidado al medio ambiente y al respeto que debe haber entre los humanos y los demás seres vivientes. Además de la saga de Cómo entrenar a tu dragón, Cressida Cowell es autora de la saga El tiempo de los magos, que también ya fue firmada por DreamWorks para un futuro proyecto animado, así que vamos a estar pendientes para ver qué hacen con esa saga. También Cressida Cowell escribió la saga infantil de Emily Brown y su proyecto actual es una saga llamada Abremundos. Actualmente Cressida Cowell ha recibido premios honoríficos por su carrera literaria, también ha apoyado fundaciones y obras de caridad y sigue escribiendo y dibujando en su estudio que se encuentra en el jardín de su casa. Y bueno, ahora que ya conocimos a la autora de esta saga, comencemos a hablar de Cómo entrenar a tu dragón. En primer lugar tenemos Cómo entrenar a tu dragón, que esta es una novela donde se introduce a Hippo, un chico escuálido, pelirrojo, pecoso y muy tímido, que así es en los libros. Y bueno, él resulta ser el hijo del líder de la tribu de los vikingos, que se llama Estoico. Así que desde pequeño él tiene la presión de tener que demostrar que él es un valeroso vikingo, que por supuesto va a futuro ser el líder de todos los demás. Y bueno, en este libro se presenta la primera misión de Hippo para poder convertirse en vikingo, que es que tiene que raptar a su dragón, el dragón que la va a acompañar en toda su vida, no tanto para ser su amigo, sino más bien para ser su especie de esclavo o plebeyo. Entonces, en esta historia, pues la primera misión es que Hippo y todos los demás chicos de su edad, entre ellos Patapés, que es su mejor amigo, o Mocoso, que es su primo,
pues tienen que raptar a un bebé dragón. Y sí, en los libros Chimuelo es un bebé. Y es así que Hippo pues logra capturar este huevito de dragón de donde sale Chimuelo. Y ahora su misión para este libro 1 es tener que educar a un dragón que pues hace lo que quiere y que al contrario parece ser que nunca va a obedecer para nada a Hippo. Además de que en esta novela pues también está la gran amenaza de dos super dragones marinos que son gigantescos. Y bueno, Hippo tiene que defender a su tribu y demostrar por qué él es el heredero. En segundo lugar está Cómo ser un pirata, que esta es una novela muy divertida, es acerca de búsqueda del tesoro, porque a la isla de Berk llega un féretro que le perteneció a un tatarabuelo de Hippo que supuestamente tenía un super tesoro escondido. Así que dentro de este féretro aparece un marinero perdido llamado Alvin. Y bueno, él convence a toda la tribu vikinga de ir a buscar este tesoro. El problema es que este inocente marinero resulta ser un pirata llamado Alvin el traicionero o el traidor. Y él es muy importante porque es el archienemigo de Hippo en toda la saga literaria. Además, en esta novela pues se presenta una especie de dragón calamar gigante para que vaya ad hoc al tema marino de esta segunda novela. El tercer libro de la saga es Cómo hablar dragonés, porque sí, dentro del universo de Cómo entrenar a tu dragón, los dragones hablan y el único que puede hablar con los dragones porque les entiende es Hippo. Y él mismo pues escribe una especie de diario manual de cómo hablar dragonés, pero en esta historia lo que tenemos es que Hippo y su mejor amigo Patapés pues meten la pata porque en medio de una misión en medio del mar pues ellos llegan a un barco que le pertenece al Imperio Romano y así se meten en problemas. El Imperio Romano tiene la misión de secuestrar a Hippo, que es el heredero de su isla, y también a Kamikaze, que es la heredera de su propia isla vikinga. Y Kamikaze pues es el personaje que dentro de los libros encarna a Astrid, que es quien aparece en las películas de DreamWorks. Así que este libro es la aparición de Kamikaze y ahora ella junto a Hippo, Chimuelo y Patapés pues tienen que luchar para salir libres del mismísimo Imperio Romano. 4. Cómo engañar la maldición de un dragón, que esta es una novela invernal donde los mares están congelados, pero resulta que Patapés, el mejor amigo de Hippo, está con una enfermedad mortal y la única cura se encuentra en la isla de los histéricos, que es una isla de lunáticos vikingos que nunca salen de ella porque la isla está maldita. Y es que en el agua hay un gran dragón que se come a todo aquel que intente entrar o salir de la isla. Sin embargo, como ahora el mar está congelado, Hippo tiene oportunidad de ir con Kamikaze, Chimuelo y otros dragones a ir a la isla para conseguir el antídoto y así salvar a su amigo. Pero en el camino tiene que enfrentarse a Norberto, el líder de los histéricos, pero también a este temible dragón que está acechando la isla desde hace 15 años. Número 5. Cómo darle un giro a un cuento de dragón. Esta es una historia de volcanes y es que tenemos a un héroe mítico que llevaba 15 años desaparecido y que todos daban por muerto, pero que resulta que estuvo cautivo en una isla con un volcán. Y la tribu de hecho que lo tenía cautivo ya hasta desapareció y él salió libre. El problema es que este volcán está próximo a hacer erupción y la isla está repleta de huevecillos de una especie de dragón tipo velociraptor con largas garras afiladas y que bueno, esta especie de dragón va a acabar con toda la humanidad. Entonces Hippo y sus amigos tienen la misión de detener la erupción de este volcán para así salvar a todo el archipiélago barbárico. Pero además en esta historia donde retorna un villano de la saga, pues tenemos también un triángulo amoroso del pasado que involucra a los papás de Hippo, que se llaman Stoico y Valhalarama. Número 6. La guía de un héroe de dragones mortales o mortíferos. Esta es una novela que yo disfruté mucho porque es en un ambiente bibliotecario y lo que pasa es que en el archipiélago barbárico está prohibido leer. De hecho, todos los libros están reunidos en una isla, en una biblioteca que parece una torre de Babel y está prohibido no solo leer, sino que además si te robas un libro, la condena es nada más y nada menos que la muerte. Y en este libro, que es el cumpleaños de Hippo, él y sus amigos tienen la misión de ir a esta biblioteca y robar un ejemplar de Cómo entrenar a tu dragón, porque Cómo entrenar a tu dragón es un libro dentro de esta saga de libros. Y es que resulta que un ejemplar lo tenían en Berk, que lo robaron hace muchos años,
pero Chimuelo destroza este ejemplar y Stoico lo necesita para ganar una apuesta que hizo con otra tribu vikinga. Y bueno, si se da cuenta que Chimuelo destrozó el libro, lo va a desterrar para siempre de Berk. Así que Hippo y sus amigos van a esta biblioteca prohibida para robar otro ejemplar y así salvar el pellejo de Chimuelo. Además, en esta novela pues aparece otra tribu peligrosa, hay dragones también invisibles y un poderoso bibliotecario espadachín. 7. Cómo montar la tormenta de un dragón. Que en este libro Hippo y sus amigos se ven dentro de una travesía en barco que hace Norberto, el rey de la tribu de los histéricos que aparece en el libro 4, que él tiene la misión o el deseo de llegar a América como intentó su padre años atrás. Así que Hippo pues se ve obligado a estar con él y acompañarlo. Y bueno, dentro de esta peligrosa misión, él tiene que regresar y salir victorioso de la competencia para salvar a su papá y a la mamá de Kamikaze que corren peligro. Y esta es una novela que al final se pone pues muy turbia, muy oscura y una batalla deslumbrante donde por supuesto se manifiesta Thor, el dios del trueno. Y además, pues aparte de Norberto, que es un líder peligroso, hay un gran dragón marino que persigue el barco desde el archipiélago barbárico hasta América. El octavo libro es Cómo romperle el corazón a un dragón, que esta es la novela digamos que marca el inicio del fin de la saga, porque aquí ya todo comienza a cobrar sentido y ya nos habla de una historia bien definida acerca de Hippo y de los motivos por los cuales él es el elegido de una profecía. En este libro, Hippo y su amigo Patapés van a la isla de los Berserk porque van a buscar a Kamikaze que quedó perdida en una tormenta. Y además van a esta isla porque resulta que Patapés mete en problemas a su amigo por motivos de un matrimonio por ahí obligado y tienen que cumplir un reto. No te cuento más, ya tú podrás leerlo. El punto es que en esta isla ellos van a rescatar a Kamikaze, también se reencuentran con Alvin el traicionero que aparece en muchos de los libros y aparecen dos nuevos personajes importantes. Por un lado, una temible bruja que lleva años encerrada y que ella es quien le cuenta a Hippo una peligrosa profecía acerca de la batalla final entre dragones y humanos. Y el otro personaje es Furioso, un dragón gigantesco que él es el antagonista principal de la saga en forma dragón, porque en forma humana es Alvin. Y bueno, Furioso es un dragón cuyo corazón está roto desde el pasado y ahora su misión es eliminar a los humanos de todo el planeta para que los dragones sean libres. Y bueno, en esta novela pues Hippo tiene que resolver todo eso en medio de la búsqueda de Kamikaze en la isla de los Berserk. El noveno libro es Cómo robar la espada de un dragón, que aquí ya pasó un año del último libro. Hippo y sus amigos y otras tribus, los jóvenes, van a una academia de espadachines para digamos tener una clase más que los ayude a graduarse como vikingos. El problema es que los dragones ya han atacado a esta academia porque ya comenzó la gran guerra entre dragones y humanos y ahí en esa academia aparecen la bruja y Alvin y es que son mamá e hijo. Y la bruja convence a todos los vikingos que hagan una competencia para ver quién es el rey de todos los vikingos para que represente la batalla contra los dragones. Hippo primero intenta advertir a todos de que esta bruja y Alvin pues son malignos, son traicioneros, etcétera, etcétera. Pero la bruja lo calla al revelar que Hippo es el culpable de la batalla final porque él encontró a Furioso en el libro anterior. Así que en esta novela pues tenemos una competencia para ver quién es el rey que supuestamente va a ser el que cumpla la profecía de darle fin a la batalla entre dragones y humanos. El décimo libro es Cómo aprovechar la joya de un dragón y acá ya empiezan los spoilers, así que si gustas adelantarte a la siguiente sección donde vamos a hablar de puntos relevantes de la saga como tal, pues puedes adelantarlo y si no, pues quédate aquí, que en este libro pasó otra vez un año después del último libro, ya tenemos a un Hippo de 14 años y bueno, este Hippo es un forajido porque ahora no solo es perseguido por los dragones, sino también por los humanos y es que él queda como digamos el villano principal para ambos bandos. Aún así, él regresa después de estar un año escondido con Chimuelo y otros dragones que tiene. Y ahora él tiene que rescatar a su amigo Patapés, a su papá Stoico y prácticamente a todos los de la tribu vikinga de Berk que estuvieron de su lado en la guerra.
porque pues todos son prisioneros, esclavos de Alvin y de Mocoso, el primo de Hippo, que traicionó a todos, y ahora Mocoso es el líder de la tribu de Berk. Que por cierto, Berk ya ni existe porque los dragones lo destruyeron. Entonces Hippo regresa y junto a Kamikaze pues tiene que salvarlos a todos ellos. Pero además este es el libro, digamos, de Patapés, porque Patapés, él es un chico huérfano, llegó en una canasta a la isla de Berk, no sabe quiénes son sus padres, toda la saga intenta descubrirlo y es hasta este libro donde se van a tener las revelaciones de su pasado. Una última cosa importante de este libro es que aquí reaparece la mamá de Hippo, Valhalarama, que estuvo ausente de la isla porque ella es una heroína, una valquiria. Y pues bueno, Hippo creció sin su mamá, así que aquí es la reaparición entre madre e hijo. Pero siguiendo con la saga, está el número 11, Cómo traicionar a un héroe de dragón. Y esto en referencia por supuesto a Hippo. Y aquí Hippo se ve obligado a confrontar a Alvin y a la bruja, que él no lo tenía que hacer porque estaba escondido para esperar el día final de la profecía y así presentarse y convertirse en el rey vikingo. Pero bueno, Kamikaze es secuestrada a causa de Mocoso, así que Hippo tiene que ir a luchar contra Alvin y contra la bruja. También algo importante es que a lo largo de todos los libros Hippo fue reuniendo objetos y estos objetos resulta que son parte de la dichosa profecía y los necesita para él poder ser rey y así vencer al dragón furioso. Entonces en este libro pues Hippo prácticamente pierde los objetos, todo se ve perdido, desesperanzador para ir al libro final de Cómo entrenar a tu dragón. Y también cabe decir que dentro de este libro pues al final tenemos a otro héroe que no es Hippo. Y por último está la novela final de Cómo entrenar a tu dragón, una novela de cerca de 500 páginas que se llama Cómo combatir la furia de un dragón, en referencia a Furioso, que es el dragón principal, jefe final de todos los dragones. Y bueno, en este libro Hippo con sus amigos llega a la isla de la profecía y tiene que enfrentar primero a Alvin porque Alvin tiene los objetos del rey vikingo, pero Hippo le demuestra al jurado que él es el verdadero elegido porque él sabe muy bien cada uno de los mensajes que le fue dando cada aventura para conseguir el objeto en cuestión, algo que Alvin no conoce porque Alvin sabe el precio de las cosas pero no su valor, cosa que sí hace Hippo. Así que Hippo al final es coronado como el rey de los vikingos y se lanza para luchar con Furioso. Y aquí te preguntarás cómo le hace Hippo, un humano escuálido e insignificante, con Chimuelo que sigue siendo un bebé dragón, cómo le hace para combatir y vencer a Furioso. Bueno, un poquito de Friendship is Magic, pero también pasan muchas otras cosas y entre ellas en los objetos que tiene Hippo hay uno muy poderoso que es una joya, que esta joya tiene el poder no solo de controlar a todos los dragones del mundo, sino también de destruirlos. Así que Hippo pues confronta a Furioso, que él no cambia su manera de pensar. Y cuando todo parece que va a acabar bien en buenos términos y que se va a buscar una paz entre humanos y dragones, aparece Alvin y la bruja causando pues la guerra final. Este es un libro lleno de acción, de muchas ilustraciones de batalla, de dragones, también un poco lenta pero a la vez con mucha tensión. Y al final lo que pasa, bueno, no voy a spoilear todo eso, pero como concluye la historia es que Hippo termina siendo el rey vikingo e intenta buscar la armonía entre dragones y humanos. Está con Kamikaze y con Patapés que se convierten en su mano derecha e izquierda como en este nuevo reinado como vikingo de todo el archipiélago barbárico. Y al final lo que tenemos, porque así comienza y así termina la saga, es que Hippo en realidad es el más grande y legendario vikingo de todos los tiempos, pero él escribió sus memorias, que son todos estos libros, para hablarnos de cómo él se hizo héroe siendo niño y cómo cuando era niño existían dragones. Porque cuando Hippo muera, él ya hizo un pacto con Chimuelo para que en el momento en el que él fallezca, todos los dragones que aún quedan en la tierra se vayan a esconder, a esperar a que la raza humana se muera, se termine y desaparezca de este mundo, para ellos poder volver a salir a la superficie y bueno, vivir ya sin el peligro de estar en un mundo junto a los humanos. Y este es el fin de la saga de Cómo entrenar a tu dragón.
pero además de estos 12 libros oficiales hay otros 4. El primero de ellos se llama Hippo, que es un pequeño libro ilustrado infantil que incluso venía acompañado de un disco para escuchar el audiolibro. Este se lanzó en 1999 y digamos que es un pre al libro 1 de Cómo entrenar a tu dragón. Esa fue la primera vez que Cressida Cowell pues lanzó al mundo la existencia del personaje Hippo y de su papá Stoico, que por cierto pues Stoico está basado en el papá de la misma Cressida Cowell. Los otros 3 libros adicionales ya de la saga oficial son primero Cómo entrenar a tu vikingo, que digamos es la perspectiva de Chimuelo acerca de cómo Hippo lo encuentra e intenta entrenarlo como dragón. El otro libro es El Día del Terror, que es una historia acerca de un dragón que ataca a Berg. Y también está el libro completo de dragones, que digamos es una especie de diccionario, guía manual completa de todos los dragones que aparecen en el universo de Cómo entrenar a tu dragón. Y ahora que ya conocemos la historia de toda la saga, yo quiero compartir algunos puntos que me parecieron muy relevantes acerca de Cómo entrenar a tu dragón. Que número 1 son libros divertidísimos e ingeniosamente ilustrados. Y es que por más el libro que menos te guste de todos, te saca una que otra sonrisa. Son libros muy ingeniosos donde la autora siempre se las ingenió para ver cómo Hippo se metía en problemas y cómo salía de ellos. Además de que siempre se nos presenta un Hippo súper débil, pero que sabe utilizar esas debilidades y aprovechar fortalezas para siempre triunfar y salir adelante. También cada uno de los libros están ilustrados, todos por la misma autora, y algo que quiero destacar es que especialmente en los últimos 2-3 libros su estilo de dibujo pues cada vez fue más detallado, como que entró a más a clases. Y bueno, eso me parece interesante también, además de que son más oscuros hacia el final de la saga. Porque si bien es una saga, digamos, con este tinte infantil, pues la verdad es que sí hay escenas muy oscuras dentro de Cómo entrenar a tu dragón. Y eso me gusta también porque nos habla de vencer este estereotipo de que lo infantil tiene que ser tonto o bobo o algo por el estilo. Y sí nos presenta una trama donde hay cosas turbias. Así que eso quiero decir de Cómo entrenar a tu dragón para empezar. Son muy divertidos y muy bien ilustrados. Punto 2. En toda la saga, en cada libro hay una fórmula que se sigue que es muy identificable. Y es que al inicio comienza Hippo con un grande problema y él siendo tan débil que no se ve por dónde le va a hacer, pero al final logra triunfar sobre todos los obstáculos. También a lo largo de la novela siempre se nos dan como migajas de un jefe final, de un dragón poderoso que efectivamente sale para el final del libro en cuestión. Y también cada libro termina con un epílogo de Hippo ya grande y adulto, dejando una incógnita de si se resolvió, si sobrevivió fulanito de tal o de qué va a pasar, para que así te animes a leer el siguiente libro de la saga. 3. La autora utiliza muchas referencias, desde históricas como el Imperio Romano y el descubrimiento de América, pero también literarias como Beowulf, La Isla del Tesoro, La leyenda del rey Arturo y la espada en la piedra, el Leviatán, que es un monstruo de la Biblia, entre otras que se pueden descubrir dentro de la lectura. Y también, por supuesto, hace muchas referencias estereotipadas para sacarle el lado gracioso a la cultura y el modo de ser vikingo. Entre ellos me gusta mucho cómo utiliza a los dioses, porque pues en vez de decir oh por Dios, dicen oh por Thor o por Odín o Loki u otros dioses de la mitología nórdica. 4. Cada uno de los libros tienen dentro de sí mismos materiales adicionales que me parecen muy interesantes, porque está la trama, la narrativa normal, pero en medio te mete la ficha de una especie de dragón, o te mete la guía de cómo combatir X cosa, o un tablero de calificaciones, o una conversación con Chimuelo aparte, pero que es para que entrenes tu dragonés, entre muchos contenidos que me parecen la verdad muy creativos, muy interesantes, y que bueno, dentro de la lectura también hace que todo sea más pasajero y fluido. 5. Esta saga tiene personajes muy entrañables: Hippo, Chimuelo, Patapés, Kamikaze, Stoico, entre muchos otros, incluyendo a los antagonistas. Pero algo que digamos es una crítica o que pudo haber mejorado es el hecho de que hay muchos personajes también desaprovechados. En especial yo quiero referirme a 4,
3 son espadachines que aparecen en la saga, que son como los héroes más poderosos de todo el archipiélago barbárico, pero a la mera hora poco hacen y tienen poco protagonismo. Entonces eso yo creo que se pudo haber mejorado, pero la principal, que es la más desaprovechada, es Valhalarama, que es la mamá de Hippo, porque ella se menciona en el libro 1 y de ahí aparece hasta el libro 11 ya para cerrar la saga. Entonces ella es un personaje por demás interesante que pudo haber hecho mucho más en la saga. Pero bueno, se entiende su ausencia porque acá el protagonista es Hippo y él es el que tiene que mostrarnos como alguien que aparentemente es el más débil, pues logra ser el rey de todos los vikingos. 6. Mención honorífica para toda la creatividad de la autora, no solo para resolver las situaciones, sino para presentar a distintos tipos de dragón a lo largo de toda la saga. Y es que hay dragones, digamos, como absurdos o muy básicos, como el dragón taladro, que literal tiene un taladro en su hocico, pero también hay dragones pues más desarrollados, un poco más raros, como unos dragones que son una especie de mantarraya aplastados como hot cakes, o dragones que son invisibles, o incluso nanodragones que son capaces de ser venenosos o de crear electricidad. Entonces cada libro presenta diferentes tipos de dragones y eso hay que aplaudírselo a la autora por su gran creatividad. 7. Algo que me gusta mucho de esta saga son los mensajes que tiene. Y yo quiero leerte algunos porque la verdad es que nos habla de algo más allá de la historia que aparece en la superficie, ¿no? Que nos dice que es mucho más de lo que se nos presenta. Porque tenemos, por ejemplo, el amor es peligroso, pero es lo más valioso. A veces lo mejor no es lo obvio, que es el caso de Hippo, que él no era evidentemente el mejor vikingo, pero sí el que se necesitaba. Todo puede estar perdido y nuestros corazones lastimados, pero un héroe siempre pelea hasta el final. Este es un mensaje que nos define a los vikingos, al menos dentro de esta saga, porque todos están dispuestos a darlo todo hasta la muerte, con tal de lograr su objetivo y morir con heroísmo. No existe lo imposible, sí lo improbable. Un corazón puede ser lastimado, pero volver a amar. Estos y muchos otros mensajes encontramos en toda la saga y por eso a mí me parece muy interesante cómo cada objeto que va descubriendo Hippo le deja esto. Y un último punto son los antepasados de Hippo, porque aquí conté digamos lo más superficial de cada libro, pero la verdad es que todo está muy bien conectado no solo entre libros sino también en el pasado. Y es que Hippo es el tercer Hippo dentro de su rama familiar y en la saga se nos habla de Hippo II y de Hippo I y de cómo cada uno en diferentes etapas del tiempo pues tuvo una relación con un dragón. En el caso de Hippo es Chimuelo, en el caso de los otros dos Hippo pues uno fue justamente Furioso, que es el antagonista de la saga, y el otro es un dragón del que no les hablé, pero es importante dentro de los últimos 3 libros. Así que me gusta mucho esa relación que hay de Hippo con sus antepasados, porque todo se liga con la profecía final de esta novela. Y por todo lo comentado a cómo entrenar a tu dragón, yo le doy 5 tintas de 5. Esto es totalmente personal y sí tiene sus defectos, pero si yo le doy 5 tintas es porque es muy difícil mantener un buen ritmo a lo largo de 12 libros. Y lo que más disfruté es que al final, para la conclusión, el desenlace de la obra, la autora justifica el porqué de cada uno de los 12. Y es que en cada uno se va descubriendo un elemento que al final sí es importante para la conclusión de la saga. Y eso me parece extraordinario. Y además de que es una saga emblemática, así que yo le doy 5 tintas y no por nada traigo una sudadera basada en el libro La saga de cómo entrenar a tu dragón. Pero si tú ya lo leíste, déjame en comentarios qué opinas al respecto, qué te gustó, qué no te gustó de esta saga. Así que con esto hemos terminado el video de hoy. Te invito a que te suscribas acá en YouTube, donde puedes seguirnos para ver cada fin de semana videos de reseñas de libros, de biografías de autores, entrevistas con autores independientes, chismes literarios, entre muchos otros contenidos. También puedes seguirme en Instagram y en TikTok como El Mundo de Ayer. Y déjame en comentarios de qué otras sagas literarias te gustaría que hablemos aquí. Yo soy Mauricio, esto fue Cómo entrenar a tu dragón y nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos todo lo que nos depara el mundo de ayer.